Vamos con las progresiones. Último tema de álgebra. Miren, progresiones aritméticas. Existen dos tipos, más progresiones, pero las que vamos a trabajar son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, ¿ya? Aritméticas y geométricas. Comenzamos con las progresiones aritméticas. Dice el problema A. En la progresión aritmética, miren, es una serie de números. Una progresión es una serie de números, una sucesión de números. Miren, hallar el término 19. Lo que me pide es hallar el término 19. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes vuelven a armar. También, si no les dice aritmética, si no menciona la palabra aritmética, van a tener así un signo de división, que significa progresión aritmética. O van a tener las iniciales PA, que significa progresión aritmética. ¿Quiénes están en esta progresión aritmética? Está menos 16, está menos 13, está menos 10. Solamente son tres términos, si se dan de cuenta. Este es el término 1. Los términos representamos con A. Término 2 y el término 3. Miren, hay más términos aquí. 4, 5, 6, hasta el 19. La incógnita es el término 19. ¿Cuál será el término 19? Dice. ¿Cuál será? Vamos a primero calcular la diferencia para encontrar el término 19. Siempre primero la diferencia. Diferencia una D. ¿Cómo se calcula la diferencia? Agarran un término cualquiera menos el primero. Cualquiera menos el primero. Pueden agarrar el término 3. ¿Ya? Pueden agarrar el término 2, pero menos el primero. Si agarro el término 3, fíjense, anoto menos 10. Menos 10. Y si he agarrado el término tercero, resto el término anterior. El anterior es menos 13. Resto. ¿Qué quiere decir restar? Pongo siempre menos. El término anterior, ¿cuánto es? Menos 13. Entonces tengo que poner también menos 13. ¿Entendido? Menos 13. Así se va a ver chistoso. ¿Qué hacemos? ¿Qué voy a utilizar? Un paréntesis. Seguimos trabajando para calcular la diferencia. Clave, diferencia. Después todo se hace. Menos 10 se queda. Menos 10 se queda. Multiplico signo, menos por menos, más 13. Más 13. Ahora la diferencia va a ser igual. Signos diferentes se resta. Signo del número mayor, positivo. 13 menos 10, 3. La diferencia es 3. Por si acaso, la diferencia es 3. Esto es la clave. Hay fórmula para encontrar el término 19 directo, pero los que no podemos recordar el término 9, podemos hacer 19 o la fórmula, podemos trabajar de la siguiente manera. Miren, si ya no recuerdo fórmula, no me queda otra que trabajar de la siguiente manera. Miren lo que ha pasado. Menos 16 más 3 es estado, ¿no? Signo del mayor, negativo. 16 menos 3, 13. Signo del mayor, negativo. 13 menos 3, 10. Signo del mayor, negativo. El 10 es el mayor, negativo. 10 menos 3, 7. Mire. Sigo. Signo del mayor, negativo. Menos 7 menos 3, 4. Signos diferentes. Signo del mayor sigue siendo el mayor. Menos 4 menos 3, 1. Mire, menos 1. ¿Cuántos términos ya es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 13 más. Así pueden trabajar. Y ahora siguiente. Signo del mayor, positivo. Resto 3 menos 1, 2. ¿Por qué estoy restando? Porque son signos diferentes. Y signo del mayor anotamos. Ahora son signos iguales. Si se dan de cuenta, signos iguales se suma. Mismo signo positivo. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8. 8 más 3, 11. Así vamos trabajando hasta llegar hasta el 19. 11 más 3, 14.
14. 14 más 3, 17. 17 más 3, 20. 20 más 3, 23. 23 más 3, 26. 26 más 3, 29. A ver, ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya estamos. 29 más 3, 32. 32 más 3, 35. 35 más 3, 38. Ese sería, ya está el 19. Cuenten a ver, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿He sumado bien? Verifiquen. Decimos entonces que el término 19 había sido 38. En el examen me va a pedir así. Eso me va a pedir. Pero si se dan de cuenta es bien moroso, ¿no? Por ahí, ¿qué tal me pide el término 40, el término 50? En eso nomás van a pasar el tiempo en estar encontrando. Una vez que ya tienen la diferencia, es de que te fácil. Fíjense, cuando ya tienen la diferencia, no es necesario que desarrollen todo esto. No es necesario. No es necesario, ¿entendido? No es necesario que desarrolle. Nos pide el término 19, eso tenemos que estar bien en claro. El término 19. No es necesario. Cuando son pocos, sí podemos. La otra forma es, hay que llegar hasta el término 19. La otra forma de poder trabajar es utilizando la fórmula, miren, del término enésimo. La fórmula del término enésimo dice, el término enésimo es igual al primer término más, abre paréntesis, el número de términos menos 1, siempre menos 1, por la razón o diferencia. Le decimos diferencia siempre en las progresiones aritméticas, por la diferencia. Fíjese ahora, el término enésimo es el término 19 que me pide. El término 19 me está pidiendo. Es igual al primer término. El primer término es menos 16. Negativo 16. Más n. ¿Cuánto será n? Mira, aquí está n. ¿Cuánto es n? Mire, n. N vale 19, el número de términos. Menos 1 por la diferencia. La diferencia es 3. La diferencia entre paréntesis 3. Ya está. Una simple operación. El término 19 va a ser igual menos 16 más 19 dentro del paréntesis. 19 menos 1, 18. Entonces vamos a tener 18 positivo por 3. A multiplicar 18 por 3. ¿Cuánto me sale? Incluso directo a la calculadora. Podrían meter todo. Ustedes los datos. Menos 16. ¿Cuántito me sale? 16 por 3. 3 por 8 es 24. 3 por 1, 54. Ahora restado 54 menos 16, 38 también, ¿no? Es lo que ya me dicta el caballero. Muy bien, 38 positivo, ¿ve? Se resuelve de esa manera. Ah, ya está resuelto el ejercicio número 1 de dos maneras. Dos formas. Completando hasta el 19 y el otro utilizando la fórmula del término enésimo. Muy bien, este es el que me va a servir. Fórmula general, le dicen también. Bien, copian entonces. Voy a plantear el siguiente ejercicio. Aquí está el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está el siguiente ejercicio. Ahí tenemos el siguiente ejercicio. Vamos, primero encontramos la diferencia. No se olviden. Primero la diferencia, 38. Miren, otros en lugar de coma utilizan puntitos, pero más correcto es comitas, ¿ya? Así.
38, 44, 50 hasta el 314. Sabiendo que tiene 47 términos. Muy bien. A ver, fíjese la fórmula. ¿Qué me pide el término central? Me pide el término central. Para calcular el término central, fíjese, atienda bien. Voy a ver qué término me pide. El término central, ¿cuántos términos son en total? En total son 47 términos, dice, sabiendo que tiene 47 términos. Ese es, entonces se calcula n más 1 dividido entre 2. Ese es el término central. Veamos, el término central va a ser n. N es el número de términos. ¿Cuántos términos tiene? 47 términos. Ese es n. 47. N es el número de términos. Más 1. Cuidado solamente que les pida así en el examen. Sobre 2. ¿Cuánto había sido el término central? Vamos, señoritas, jóvenes. 47. 47 más 1 es 48 entre 2, 24. Entonces tenemos que calcular el término 24. Ese tenemos que calcular. La incógnita es el término 24. Ese había sido el centro. Ya sabemos ahora que es el término 24. Continuamos. Ahora, ¿qué datos tenemos? Miren la fórmula, la diferencia. Siempre se calcula la diferencia primero. La diferencia es igual al primer término. ¿Cuál es el primer término de esta progresión aritmética? El primer término es 38, 44, 50. Hemos dicho para la diferencia cualquiera de los términos menos el primero. Identifico el primero, no vamos a tomar en cuenta para la diferencia el primero. Entonces, ¿cuál quieren agarrar? ¿50 o 44? ¿Cuál de los dos? Ya, 44. Agarro un término, he agarrado el 44. Resto siempre, la fórmula dice reste menos. Si han elegido el 44, restamos el término anterior. El término anterior es 38. El término anterior 38. Listo, restamos. Es positivo, no pasa nada. Diferencia. 44 menos 38. ¿Cuánto es? 44 menos 38. 6. Ahí está la diferencia. Una vez que han encontrado la diferencia, a la fórmula general, fíjense, a la fórmula general de la progresión aritmética, del término enésimo le dice, ¿qué término me pide? Tengo que encontrar el término central, pero que había sido el término 27. Este es el término. Igual al primer término, el primer término es 38. Con su signo positivo se sobreentiende. Más n, ¿cuántos términos habían sido en total? N, ¿cuántos términos? Sabiendo que tiene 47 términos. N es 47. 47 términos quiere decir que hay. Menos 1 por la diferencia hemos calculado por 6. Ahora sí, a la calculadora, ¿cuánto sale el término 27? ¿Cuánto había sido el término central o el término 27? Término 24. Ah, 24, no es 27, ¿no? Ucha. 24. El término 24, muy bien, el término 24. Vamos. Ah, entonces estoy mal. Este sería 24. ¿Has corregido esto más, por favor? ¿Qué me pide el término 24? Me pide. El término 24. Ahora sí, corríjalo. Ahora sí, dícteme, por favor. No, disculpar. Error de dedo. Vamos. ¿Cuánto sale? Ahora sí, unita más a la calculadora. Vamos, vamos, maquinistas. Maquine. 166. Muy bien. ¿Al resto le sale igualito? ¿Le sale así? ¿El resto está haciendo o ya han desertado? 176. Anotaremos lo que nos dictó su compañero. El término 24 es 176.
6. Terminado el ejercicio. Mire, ya está. Terminado nuestro ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Les presento el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Voy a borrar el problemilla. Anoto el siguiente problema. Ahí está. ¿Qué me pide? Calcular. Lea. Borramos todo esto. Ya no me sirve. ¿Cuánto sale? ¿Estará bien esa respuesta? A ver, veamos. Calcular el término general de la sucesión. Calcular el término 20 me está pidiendo. Y hallar el término 20. Ya, el término 20. Este es el término general. Y hallar el término 20. Vamos a hallar el término 20. ¿Qué hacemos? Aquí está la progresión. 3, 5, 7, 9. Está continuando la progresión. ¿Qué dice la primero que les he dicho? Calcular la diferencia. Siempre calculen la diferencia. Agarran un término cualquiera. Dicte. ¿Cuál de los términos quieren? Agarrar. Cualquiera. Dicte. El 7. Vamos con el 7. 7. Si hemos agarrado el 7, restamos toda la vida menos del 7. Este es el elegido. Menos el término anterior. El anterior al 7 es el 5. Siempre así trabajamos. La diferencia es 7 menos 5, 2. Ya está la diferencia. Miren, los que hubiéramos agarrado también 9. Se agarraba 9 menos el término anterior al 9, menos 7. Menos 7. 9 menos 7, 2. También sale 2, ¿no? Por eso cualquiera agarran, ¿ya? Siempre va a salir el mismo. Seguimos trabajando. Ya tenemos la diferencia a la fórmula. Vamos, vamos. Ahorita les voy a indicar la fórmula general. Primero el término 25. 20, perdón. Calcula el término 20. Vamos al ataque. Mire, ¿qué término te pide? Me pide el término. Esta es la respuesta. Cuidado que estén confundiendo con esto. Esto no. Aquí lo voy a poner. El término 20. Hallar el 20. Ahorita el término general vamos a hacer. El término 20. Mire, el término 20 es igual al primer término de la sucesión. Ahí está. El primer término es el 3. Cuidado, 5 que le metan. El primero, el que empieza, el comandante de escuadra. 3 más. Abre paréntesis. N. Mire, N. Es esta N. Entonces, si es así, ¿cuánto va a ser aquí en ese lugar? 20 también. 20 va a ser ahí. 20 menos 1 toda la vida por la diferencia 2. Listo. Ya tenemos el término 20. El término 20 es igual a 3 más 20 menos 1 es 19. Está por pasitos. 19 por 2. Vamos a multiplicar siguiente. 20 es igual. Término 20. 3 más 19 por 2. ¿Cuánto es 19 por 2? 38. 38. 38 más 3. Ahí está el término 20. 38 más 3, 41. Fíjense. Eso es lo que tienen que reemplazar. Ahora el término general. ¿A qué se refiere cuando me dice el término general? Simplemente con la diferencia. En la misma fórmula trabajo para el término general. ¿Ya? Para el término general, miren, ahí estoy, la misma fórmula. Solamente que ya no término general, mi general, no sabemos cuántos términos será. Solamente va a quedar así. El término enésimo va a ser igual. El primer término sí tenemos 3 más, abrimos paréntesis, n no sabemos cuánto será, quiere general. N menos 1 por la diferencia, tenemos la diferencia 2. Cuando les pide el término general, no sabemos qué término les está pidiendo, ¿no ven? Entonces aquí era 20, por eso hemos reemplazado 20. Decimos, sigue, el término enésimo es igual 3. Multiplico, fíjense, este más se queda. Más por más, n por 2. N por 2, 2n. Menos por más, menos 1 por 2, 2. Si quieren esto para no confundir entre paréntesis.
Reducimos términos semejantes, los que se pueda. El término general es igual. Miren, signos diferentes, términos independientes se resta, signo del mayor positivo. 3 menos 2, 1, y se queda más 2n nomás. Este es el término general. Miren, cuando no hay ya el término que me pide, general, pero sí diferencia y el primer término están presentes. Listo, copie. Copie, vamos a borrar, copie. Vamos, copie. Vamos a copiar. Listo, a copiar. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. A trabajar, vamos. ¿Cuándo listos? Comenzar. Trabaje. Determinar el término 42 de la progresión aritmética. Ahí está la progresión aritmética. Vamos, encuentre la diferencia primero. Ya sabe que tiene que encontrar primero la diferencia. Vamos a trabajar la diferencia y luego a la fórmula. Vamos. La diferencia y luego a la fórmula. Determina el término 42, la progresión. Recuerden que la diferencia es igual. Un término cualquiera, hay 3 términos. Puedo agarrar 97 o 94, no hay problema. 94 esta vez agarraremos. A ver, 94. Resto siempre. El término anterior al 94 es el 97. 97, mire. ¿Cuánto me sale la diferencia? No es distancia, cuidado, es diferencia. Signos diferentes es esta, signo del mayor, negativo. 97 menos 94 menos 3. La diferencia es negativo esta vez. Negativo la diferencia. Ahí recorremos. Ahora sí, a la fórmula del término enésimo. Mira ahí. Tenemos los datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a trabajar con los datos. ¿Qué término me pide? 42. Entonces decimos término 42. Es igual al primer término de la progresión. El primer término que está adelante es 100. A 100 entonces. 100 más. Abrimos paréntesis. N. N, ¿cuánto es? N es el que está ahí abajo. Entonces el que está aquí es 42. Menos 1. Por la diferencia menos 3. Menos 3. ¿Así? Menos 23 me salió a mí. Muy bien, menos 23. El término 42 es igual a negativo 23. ¿Les ha salido al resto lo mismo? Verifiquen. Excelente, sale menos 23. Vamos a copiar. Vamos con la siguiente progresión. Voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Fíjense, dice progresiones geométricas. Encontrar el término general y el término noveno en la progresión geométrica. Ahora ya es progresión geométrica. Cuando es progresión geométrica, esta es la progresión. A la diferencia se le dice ya razón. Razón ya le dicen ya la diferencia. ¿Cómo se calcula la diferencia o razón en una progresión aritmética o geométrica? Agarran uno cualquiera, pero menos el primero. Menos el primero. ¿Cuál sería sin el primero? ¿Cuál quieren? 8 o 32. ¿Cuál quieren agarrar? ¿Cuál quieren que anote? Ya. El 32 dice ya. Se haga, siempre conviene el menor, pero igual está bien. Miren, el 32. Y dividen, ya no restan. Dividen entre el anterior, el número anterior al elegido. Si han elegido 32, el número anterior es 8. Entre 8. ¿Cuánto me sale la razón? La razón es 32 entre 8. 4. Esa es la razón. Fíjense, la razón. Ya no se llama diferencia, se llama razón en una progresión geométrica. Ahora, para encontrar el término enésimo, el término 9, utilizaremos la siguiente fórmula.
el término enésimo en una progresión geométrica es igual al primer término por, vamos a anotar, por el término que me pide, ¿no? Por n, primer término por la razón elevado a n menos 1. ¿Listo? La razón, ¿ya? Se van a acordar por la razón elevado a n menos 1. Reemplazaremos en esa fórmula, miren, el término enésimo. ¿Qué término me pide? 9. Es igual, la fórmula dice al primer término. Miramos la progresión geométrica. El primer término es 2. Anoto el 2. Por la razón. La razón es 4. Hemos encontrado 4. Elevado a n. N, este terminito que quiero, ¿no? N va a ser 9 menos 1. Seguimos trabajando. El término noveno va a ser igual a 2 por 4 elevado a ¿cuánto? 9 menos 1, 8. A la calculadora, por favor. ¿Cuánto es el término noveno? Métale a la calculadora. 2 por 4 a la octava. 2 por 4 a la octava. ¿Cuánto sacaron? No quieren hablar. Ya vamos a acabar. Hablen. Harto, ¿no ves? 131.072. Eso es. 131.072. 72. Muy bien. Ya está. Ese es el término noveno. Una progresión geométrica siempre me va a dar cantidades grandes. Van a procurar utilizar su calculadora. ¿Listo? Y el término general, ¿a qué se refiere? Sin ya el término enésimo, solamente esto se refiere. Término enésimo es igual al primer término. El primer término es 2. A eso nada más se refiere. Por la razón es 4 elevado a n menos 1. Este es el término general. Nada más se puede hacer. Cuando no me dice qué términos, ¿no? Las n se quedan ahí nomás. Cuidado que quieran multiplicar 2 por 4, 8. Elevado a n menos 1. No se puede multiplicar, no son semejantes. Uno no tiene exponente, el otro sí. Entonces no puedo multiplicar. Ese es el término general. A copiar. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice calcular la suma de los 10 primeros términos. Ahora voy a calcular la suma. Para calcular la suma existe otra fórmula. La suma de los 10 primeros términos. Igual vamos a necesitar calculadora porque es harto. Primero la diferencia. Pero la razón. Voy a borrar, ¿ya? Primero la razón. Siempre calculamos primero la razón. Esta formulita pondremos aquí. La razón. A ver, calculen la razón. ¿Cuánto es la razón mientras yo borro? ¿Cuánto es la razón? La razón es, hemos dicho, agarran un número cualquiera. 24 pueden agarrar, o 12, o 6. Yo agarraré 6 para que mi división sea más fácil. Sobre 3, eso. 6 sobre 3, la razón es 2. Cuando ya tenemos la razón, vámonos a calcular de la siguiente manera. Ya tenemos la razón. Me pide la suma de 10 primeros términos. Tenemos la siguiente fórmula que dice la suma, aquí voy a anotar, la suma de n términos es igual, la suma de los cuántos términos sean, es igual al primer término. Creo que ustedes prefieren t pondremos en este, al primer término, al término 1, por, voy a anotar por grande un paréntesis, la razón al cuadrado, perdón, la razón elevado a la n, así, menos 1.
sobre, voy a anotar la razón menos 1. Así simplemente. Esta es la fórmula para encontrar la suma de términos en progresión geométrica. Vamos a trabajar entonces. ¿Qué términos me pide? N. ¿Cuántos términos? 10 primeros términos. Quiere decir que N va a ser 10. Es igual al primer término 3. Abrimos paréntesis. ¿Qué más? Incluso si quieren el paréntesis aquí arriba nomás pueden abrir. Dice razón. La razón es 2. N, miren, N es este numerito de subíndice. Entonces va a ser 2 a la 10. Menos 1, así. Sobre, así ya pueden trabajar. R es 2. Menos 1. La razón es R. 2 menos 1 es 1 abajo. Entonces solamente va a quedar así. La suma de los 10 términos es 3 por 2 a la 10. ¿Cuánto le salió 2 a la 10? 2 elevado a la 10. 1024. ¿Correcto? 1024. Menos 1. Y abajo 2 menos 1 es 1. Pero cuando 1 es positivo en el denominador, no se anota. Se sobreentiende en el denominador. Así nos va a quedar. Qué facilito. Más bien me conviene. La suma de los 10 primeros términos será, sumen por favor, operen, 3 por 1023 sería, ¿no? Restado menos 1, 3 por 1023, 3069, correcto. 3069, ya está. ¿Qué significa suma de los términos? Quiere decir que está sumado, ¿cuántos? 10. Está sumado 3 más 6 más 12 más 24. Aquí, ¿cuántos términos está sumando? 1, 2, 3, 4. Aquí más el otro término, más el otro término. Así se están sumando. ¿Entendido? Vamos a verificar. Fíjense. Después del 24, ¿qué seguirá? Miren, ya no se suma. 2 por 3 da 6. Entonces quiere decir 24 por 2, 48 viene. 48. El siguiente término, 48 por 2. ¿Cuánto es 48 por 2? 96. ¿Está confirmado? ¿No ve? Ahora, 96 por 2. ¿Cuánto es 96 por 2? El doble de 96. 192. 192. ¿Cuántos términos ya es hasta ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos, 3 más. 192 por 2 por la razón. Por 2 por la razón nos sale 384. 384 por 2, 768. Y último, para el 10, 768 por 2, 1536. 1536. Fíjense, ahora hay que sumar, sumen el todito. A ver cuánto le sale. 1536. 1536. Sume toditos, eso suma. Sume toditos, ya son los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sume, ¿cuánto sale? Vamos, sume. Eso es suma de términos. Para no estar sumando así todos contra todos, utilizamos la fórmula. ¿Cuánto es todito? Más, póngale. Más y más. ¿Cuántito nos sale? A mí me explica 3070. No puede ser 3070. Un numerito te ha fallado. Tiene que ser 3069. Sale entonces. Bien. Ya han verificado, está verificado. ¿Cuál prefieren? Si son poquitos hasta el 10 todavía se puede armar y sumar.
Pero si es más harto término, suma de los 40 primeros términos, de los 50 primeros términos, voy a demorar, ¿no ven? Sumar uno por uno. Utilizamos la fórmula de la suma de n términos, ¿ya? N términos. A copiar entonces. Bien, hasta aquí entonces llegamos el día de hoy. Vamos a parar con la tortura.